Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? A continuación, presentamos la lección número 5. Resurrecciones antes de la cruz. Tópicos del estudio. Esta lección analiza casos específicos de personas que resucitaron antes de la crucifixión de Cristo, a saber, la primera resurrección fue la de Moisés, luego, el hijo de la viuda de Sarepta y el hijo de la Sunamita. Cristo, cuando estuvo aquí, en la carne, resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y luego a Lázaro. Estos casos confirman la enseñanza bíblica de la inconsciencia de los muertos. Curiosamente, ninguno de los que resucitaron mencionó ninguna experiencia en el más allá. Una experiencia de este tipo, ¿no sería suficientemente memorable como para documentarla o al menos mencionarla? Los hijos de las 3 viudas deberían haber dicho: Oh mamá, no vas a creer lo que vi. Y la noticia de su experiencia se había extendido por todas partes de la tierra. Además, ¿por qué alguien querría volver a la tierra después de haber estado en el cielo? Algunos padres de la iglesia griega de Alejandría argumentaron que, cuando Moisés murió, se vieron 2 Moisés, uno vivo en el espíritu, otro muerto en el cuerpo, un Moisés que ascendió al cielo con los ángeles, el otro, enterrado en la tierra. Esta distinción entre la hipótesis del alma y la sepultura del cuerpo podría tener sentido para quienes creen en el concepto griego del alma inmortal, pero esa idea no figura en la Biblia. La resurrección de Moisés fue peculiar en varios aspectos. Tenía 120 años cuando murió, mientras que el resto de resurrecciones fueron de niños o jóvenes. Nadie le vio resucitado, solo se supo de su resurrección por revelación profética. Moisés resucitó como resucitaremos nosotros, con un cuerpo incorruptible, no volvió a morir, pues se apareció a Jesús durante su ministerio. Siendo que Jesús aún no había muerto en la cruz, Satanás se sentía dueño del cuerpo de Moisés y disputó por él. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, pero Cristo confió todo a su Padre, diciendo: El Señor te reprenda. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa, los justos muertos volverían a vivir. Observa que no fue el espíritu o el alma de Moisés lo que sobrevivió a la muerte, fue con un cuerpo físico transformado que subió al cielo, y no como un ser etéreo. En la transfiguración, allí apareció Moisés con el profeta Elías, quien había sido trasladado sin ver la muerte. Moisés y Elías incluso dialogaron con Jesús. En Hebreos 2, leemos que por fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esto ocurrió con las 2 resurrecciones descritas en los pasajes de hoy. La primera ocurrió durante la gran apostasía de Israel, bajo la influencia del rey Acab y de su esposa pagana Jezabel. Mientras una grave sequía estaba devastando la tierra, Dios ordenó a Elías que fuera a Sarepta, una ciudad no perteneciente a Israel. Allí conoció a una pobre viuda fenicia que estaba a punto de cocinar una última comida miserable para ella y su hijo, para luego morir. Pero salvaron su vida gracias al milagro de la harina y el aceite. Poco después, su hijo se enfermó y murió. Desesperada, la madre le suplicó ayuda a Elías, quien clamó a Dios. La segunda resurrección tuvo lugar en Sunem, una aldeíta al sur del monte Gilboa. Eliseo había ayudado a una viuda pobre a pagar sus deudas mediante el milagro de llenar muchas vasijas de aceite. Más adelante, en Sunem, conoció a una destacada mujer casada sin hijos. El profeta le dijo que tendría un hijo, y sucedió según lo predicho. El niño creció y era sano, pero un día enfermó y murió. La Sunamita fue al monte Carmelo y le pidió a Eliseo que la acompañara para ver a su hijo. Eliseo oró persistentemente a Dios y finalmente el niño revivió. Fue la fe de las madres lo que permitió ambos milagros. Hospedaron al profeta por ser profeta. Ante la muerte, buscaron anhelosamente al profeta. El profeta se involucró personalmente, realizando el milagro en la habitación que habían preparado para él. Finalmente, recibieron vivos a sus hijos. Una era viuda y pobre, la otra estaba casada y era rica. Al igual que la muerte no hace distinción de personas, tampoco la gracia divina. No importa nuestra condición, Dios escucha el clamor hecho con fe. ¿Cuántos otros relatos desconocidos habrá que no tuvieron sucesos milagrosos? ¿Qué debería enseñarnos este triste hecho acerca de la centralidad de nuestra fe en la resurrección prometida para el tiempo del fin? La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De hecho, todos los evangelios están colmados de relatos en los que Jesús sirve a muchas almas necesitadas y heridas, razón por la que más adelante muchos judíos llegaron a creer que Jesús era el Mesías prometido. Nadie le pidió ayuda. La madre del joven no manifestó fe. No esperaban un milagro. Pero Jesús lo hizo. Resucitó al joven y lo dio a su madre.
Dios hace milagros incluso a favor de aquellos que no le piden ayuda, o se sienten indignos de hacerlo. Solo hay una razón para ello: Dios nos ama. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque Él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. La hija de Jairo, de 12 años, yacía mortalmente enferma en su casa. Todos estaban seguros de que la niña estaba muerta. Pero Jesús aseguraba que tan solo dormía, así que, simplemente, le pidió que se levantara. Después de la resurrección de esta niña, los que la vieron se espantaron grandemente. No es para menos. Para nosotros, la muerte es el final. Por ahora la muerte es definitiva, absoluta y aparentemente irreversible. Para Dios, la muerte es solo un sueño, solo necesita despertarnos para que volvamos a vivir. Jesús tiene las llaves del sepulcro, y si lo aceptamos como nuestro Salvador ahora, Él nos conservará vivos eternamente. Sus palabras para nosotros son: no temas, cree solamente. También aquí Jesús utiliza la metáfora del sueño al hablar de la muerte. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Aunque algunos pensaron que se refería al sueño literal, Jesús enunció claramente lo que quiso decir. Lázaro ha muerto en realidad. Cuando Jesús llegó a Betania, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Su cadáver ya estaba en descomposición. Cuando un cuerpo comienza a descomponerse al punto de heder, no cabe duda, la persona está muerta. En este contexto, cuando Jesús dijo a Marta: tu hermano resucitará, ella reafirmó su fe en la resurrección final. Pero Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Jesús agregó: si crees, verás la gloria de Dios. Marta creyó, y vio la gloria de Dios en la resurrección de su hermano. La Biblia dice que la palabra de Dios creó la vida, y su palabra puede recrear la vida, como en el caso de Lázaro. Después de una breve oración, Jesús ordenó: Lázaro, ven fuera. Inmediatamente, estas personas presenciaron el poder vivificante de Dios, el mismo poder que llamó a nuestro mundo a la existencia, y el mismo poder que al final de los tiempos devolverá la vida a los muertos en la resurrección final. Al resucitar a Lázaro, Jesús demostró que tiene el poder de vencer la muerte, que la muerte no tiene ni tendrá la última palabra. Y para seres como nosotros, que inevitablemente morimos, ¿qué mayor manifestación de la gloria de Dios podría recibir? Dios te bendiga.